4. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, hasta llegar unidos al 7. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acriador para tomarse 2 hijos míos por siervos. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Unidos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oremos. Padre, en esta preciosa hora te damos gracias porque eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. En esta hora queremos que hables a nuestra vida, Jesús. Habla a nuestro corazón, Padre. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Alabe a Dios, mi hermano, y no se quede callado. Usted alabe a Dios. Dile al que está a tu lado: bajo una amenaza. Díselo, bajo una amenaza. Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver este tema que se llama bajo una amenaza. ¿Por qué se llama así? Vamos a hablar acerca de una viuda y 2 de sus hijos y un acriador. Dice la palabra que el esposo de la mujer había muerto. Yo no puedo saber si el esposo de ella era un mal administrador en cuanto a la economía, y este hombre quedó endeudado con aquel que le había prestado. Entonces este hombre queda endeudado, y cuando queda endeudado, él muere. Esa deuda sigue allí vigente. Este acriador va a cobrarle a una viuda que no podía pagar, que no tenía la economía, que no tenía ni el sustento en su casa. ¿Cómo podría pagarle una viuda una gran deuda a una persona que le había quedado debiendo su esposo? Entonces, esta mujer estaba viviendo bajo una amenaza. Diga conmigo: bajo una amenaza. Esta mujer vivía bajo una amenaza. Pero esta familia amaba a Dios, amaba a Jehová. Y el esposo de esta mujer era temeroso de Jehová y amaba a Jehová también. Y a pesar de que este hombre había muerto, la honra de Dios no se acababa. Porque, mi hermano, cuando usted sabe honrar a Dios en la tierra, Él también sabrá honrarle a usted. Y aunque usted parta de esta tierra, mientras usted honró a Dios, la honra seguirá, aún usted no estando ya en esta tierra.
Porque nuestra honra a Dios se va a terminar un día, cuando nosotros muéramos. Pero la honra de Dios no se termina para con nosotros. Él nos sigue honrando todos los días, cuando nosotros sabemos honrarlo primero a Él. Entonces este hombre honraba a Jehová, honraba a Dios. Él muere y Dios todavía lo siguió honrando. ¿Por qué? Porque cuando su acreedor de esta viuda le dice: si tú no me pagas, yo tendré que utilizar a tus 2 hijos como siervos, como criados, como esclavos míos. ¿Qué sentiría usted si estuviera en el lugar de esta mujer? A ver, alguien que me diga, ¿qué sentiría usted como padre, como madre, que alguien le dijera: tus hijos van a ser mis esclavos? ¿Mande? Desespero, turbación, tormento. Y esta viuda iba a decir: bueno, lo único que tengo son mis 2 hijos y me los quieren llevar como esclavos, como siervos. Esta mujer, yo me imagino que estaba desesperada porque su acreedor todos los días le estaba allí exigiendo el cobro. Como cuando usted antes le cobraban por allá todos los días en la puerta de su casa. Y ahí estaban los de Electra en la puerta de su casa. ¿Qué sentía usted? Desespero. ¿Dónde consigo el dinero? ¿Qué hago? Y ahí estaba desesperado. Entonces, esta mujer, yo me imagino que sentía algo peor, porque le iban a arrebatar a 2 de sus hijos. Ella ya no tenía economía, era una viuda. Pero esta mujer estaba viviendo bajo una presión, bajo una amenaza. Y llegó el profeta de Dios, Eliseo, y le dijo: tu sierva no tiene nada en casa, sino solo una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes tú en casa. Yo solo tengo una vasija y tengo un poco de aceite. Es lo que tengo. Tengo deudas, tengo tormento, tengo presión, estoy viviendo bajo presión, pero solo tengo una vasija y un poco de aceite. No tengo nada. Y el profeta Eliseo: bueno, es que Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. Algo siempre he dicho yo: Dios no necesita multitudes para hacer cosas maravillosas. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas extraordinarias. De lo poco, de lo insignificante, de lo mínimo, Dios hace grandes cosas. Poderosas cosas hace Jehová, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo, hermano, y Dios llega justo cuando tú lo necesitas. Esta mujer estaba bajo una amenaza, y hoy en día, ¿sabe lo que representan las vasijas? Las personas, son las personas. Tú y yo somos las vasijas. Y el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como instrumento de Dios, como vasijas, como humanos, como creación e hijos de Dios, estamos viviendo bajo una amenaza. Pero todavía nos queda Espíritu Santo. Y si nos queda Espíritu Santo, la amenaza tendrá que disiparse en el nombre de Jesucristo. Usted y yo, la iglesia, representa a esta mujer. Nosotros somos vasijas y esta mujer es la iglesia del Señor que está bajo presión, que está bajo amenaza. Y nuestro acreedor ahora es Satanás. Vivimos bajo una amenaza de Satanás. La iglesia vive bajo una amenaza. Todos los días la iglesia está bajo una amenaza. Y viene tu acreedor a decirte: yo te voy a destruir. ¿A cuánto les ha susurrado la voz del diablo? Ahora a nadie, en verdad. Qué bueno que solo la voz de Dios. Pero mi hermano, a muchos les ha susurrado la voz del enemigo. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos dentro es la mente. Es la mente, y ahí es donde vienen los dardos del diablo. ¿Sabes? Él no conoce lo que tú piensas. Entonces, como no sabe lo que tú piensas ni lo conoce, solo lo que tú hablas y actúas y expresas, él sí lo sabe. Pero tu pensamiento no lo sabe, solo Jehová.
Entonces Él envía saetas, dardos, y te llegan dardos a tus pensamientos. Esos dardos del yo no puedo, el yo ya no podré, el estoy destruido, el estoy enfermo, el mi familia está así, el mis hijos están acá en lo peor, el mi matrimonio está en lo peor. Y ahí viene la voz del diablo y te dice, ya perdiste. Y estás bajo una amenaza. Si tú sigues sirviendo a Dios vas a perder todo. Si tú sigues buscando a Dios vas a perder todo. Mire mi hermano, usted séale fiel a Dios, honre a Dios, que Dios llegará justo a tiempo. Yo me soñé en estos días que yo estaba compartiendo acerca de Pedro, cuando Pedro se hundía. Y yo recuerdo que en este sueño le decía a una pastora que es conocida en internet, le decía, Dios no te pone una carga ni una lucha que tú no puedas llevar. Dios te pone una prueba y una lucha que tú puedas llevar. Porque Dios no castiga al hombre, sino Dios quiere que el hombre lleve una carga para que el hombre se someta más a Dios, para que el hombre le entregue esa carga a Dios. Porque cuando no llevamos ni una carga, cuando todo va bien, no nos entregamos completamente a Dios. Pero cuando estamos cargados, allí estamos postrados llorándole a Dios, diciéndole, quítame esto, Señor, quítame esta carga, ayúdame, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi médico, tú eres mi abogado. Y allí estamos postrados, pidiéndole a Dios. ¿Sabe mi hermano? La iglesia está bajo una amenaza. No estamos luchando contra demonios pequeños, estamos ya luchando contra los demonios que habían estado siendo preparados para estos tiempos, con demonios grandes. Por eso hoy en día como que ve muchas iglesias apagadas, el fuego de Dios allí apagado, el fuego del Espíritu Santo apagado, iglesias que se están secando, se están muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque hicieron caso a la amenaza del diablo, hicieron caso a la amenaza de Satanás. Pero tú y yo no tenemos que hacer caso a la voz de nuestro opresor. Porque a veces escuchamos más la voz del diablo, la voz del opresor, la voz del creador, que la voz que viene de Dios. Una cosa es lo que puede decir Satanás y su demonio, pero otra cosa es lo que ya Jehová decretó en el libro de los cielos. Bendito sea Dios. Otra cosa es lo que ya decretó Jehová arriba en los cielos, en los libros de los cielos. ¿Cuántas veces Satanás te ha dicho te vas a morir? Y a veces como que le hacemos caso a la voz del diablo y decimos me voy a morir. Pero cuando llega el Espíritu Santo te dice, ¿y cómo tú le estás haciendo caso a la voz del diablo? Te da una fiebre y ya piensas que te vas a morir. El diablo dice te vas a morir de esa fiebre, te vas a morir de esa gripa, te vas a morir de ese dolor de muela, te vas a morir de ese dolor de pie. A veces nos duele tantito un dedo y ya el diablo viene a decirte que te vas a morir. Y tú hasta te estás despidiendo de toda la iglesia. Ya me voy a morir. ¿Sabe? Cuando yo estuve pasando ese proceso de ansiedad, eso era lo que el diablo me decía. Incluso muchos me decían, hermano, que lo soñé que se moría, que en una caja, que la vela, que el funeral, que el nombre del entierro, que cómo se llamaba y cuántas cosas. Y mire que como humanos a veces nos entra la voz allí del enemigo. Y yo estaba diciendo, incluso le dije a mi familia, le dije al hermano Avi, le dije, si yo me muero, no quiero que me entierren debajo de la tierra. Yo quiero que me hagan una casa, una casita allí y ahí me sepulten allí. No me vayan a enterrar, no sea que al final yo reviva y le digo, ¿y cómo voy a abrir la caja? ¿Y cómo me voy a salir? Y ellos se reían y decían, no te vas a morir. Pero la voz del diablo allí. Y después yo soñaba que también flores y que esto, y que llegaba una hermana a decirme, hermano, ¿qué tal hermana? Soñó que se moría y personas me dijeron, Dios me dijo que te vas a morir. Y yo dije, Dios, tú dijiste que me voy a morir. Bueno, pues no me da miedo la muerte, le dije, lo que me da miedo es que ya no voy a volver. Ya no voy a ver a mis hermanos, no voy a ver a mi familia, no voy a ver a nadie. Eso es lo único que me da miedo. Morir no me da miedo. Mueres en 1 minuto, 5 minutos. Lo que da miedo es que cuando tú cierres los ojos, te encuentres con una sorpresa que las cosas las hiciste mal. Entonces yo decía, eso es lo que yo temo. Pero de pronto
yo dije, ¿y cómo me voy a morir yo? Si Dios decretó algo en los cielos y Dios me dijo, tú vas a vivir y serás usado para los últimos tiempos y escucharás el toque de la trompeta. Y dije, ¿cómo está eso? Esa es la amenaza del diablo, eso es lo que el diablo quiere. Pero lo que ya fue decretado por el dedo de Dios, Satanás no lo puede quitar. No puede quitar Satanás lo que fue decretado por el dedo de Jehová. Dile al que está a tu lado, no morirás. Usted supo y sabe que en la Biblia dice que David vivía bajo una amenaza de muerte, que lo iba a matar Saúl y un montón de gente que lo perseguía, todo el ejército de Saúl. Y David era solo, David y Dios. David y Dios. Y David como carne tuvo miedo. Así que si usted de pronto dice, no, yo no tengo miedo, pues quién sabe de qué está hecho. Porque David, siendo David, ya mató a un gigante llamado Goliat y tenía miedo y se escondía en una cueva llamada Adulán. Y es la cueva donde hoy en día muchos se han escondido. La cueva del miedo, del temor, de la opresión, de la amenaza. Están allí escondidos y Dios te dice, esa no es tu plataforma. Tu plataforma no es estar bajo una amenaza. Tu plataforma no es estar debajo de una cueva oscura. Tu plataforma es estar frente a los demonios y decirles que tú tienes una palabra, una promesa que cargas con un peso de gloria, con un peso de poder. Tu plataforma es la batalla, es el campo de guerra, es allí donde debes de estar. Y David vivía bajo una amenaza. David vivía bajo una amenaza. Pero de pronto David dijo, ¿y cómo que yo voy a huirle a Saúl? ¿Y cómo es que yo pienso que voy a morir? Porque él escribió en el libro de Salmos, ligadura de muerte me tendieron para que yo tropezara allí cayera, lazo de muerte. ¿Y cómo que yo voy a morir? Pero de pronto David dijo, no, yo no voy a morir. Porque Jehová dijo a través del profeta Samuel que yo sería rey. Todavía no tengo corona, no puedo morir. Todavía no tengo reinado, no puedo morir. ¿Y saben lo que escribió David? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, las obras que Dios ha hecho en mí. Hoy le podemos decir a Satanás, basta ya de amenazar a la iglesia, basta ya de amedrentar a la familia, basta ya de amedrentar al pueblo de Dios. ¡Aleluya! A su nombre, a su nombre. ¿Cuántas veces Satanás te ha dicho, te voy a matar, deja de orar? Y usted voy a dejar de orar porque me va a matar Satanás. El que se va a morir es Satanás un día. Y se va a pudrir allí en el infierno, en el lago de fuego. Pero nosotros viviremos, contaremos las obras de Jehová. El profeta Elías vivió bajo una amenaza por una mujer llamada Jezabel. ¿Y cuántos hombres de Dios vivieron bajo una amenaza? Vivió el profeta Elías bajo una amenaza de una mujer llamada Jezabel. Le mandaron una carta y le hicieron llegar una carta al profeta Elías, que para qué estás viviendo, que ya no vas a vivir porque el día que viene tú vas a morir. Y lo empezaron a perseguir al profeta Elías como perros, y es así como persiguen los demonios a la iglesia, como perros. Y empezaron a perseguir al profeta Elías. Y el profeta Elías también tuvo miedo y se escondió en una cueva. Buscaban cuevas como escondites. Y se escondió en una cueva porque estaba bajo una amenaza. Y mire que la palabra de Dios dice que pasaron los días y allí seguía Elías, amedrentado por una mujer llamada Jezabel. Y de pronto apareció Jehová y le dijo, ¿qué haces allí, Elías? Señores, que el celo por ti, por tu casa, me consume. Señor,
Mira cómo han adorado a Baal, cómo se han postrado ante otros dioses, han doblado sus rodillas, han comido en la mesa de Jezabel. Esto es un celo que me consume, Dios, porque yo voy a defender tu nombre. Pero Elías, ¿qué haces allí? No es allí donde vas a defender mi nombre. Y dice la palabra que de pronto vino un viento recio que quebraba las peñas y Dios no estaba allí. Vino un terremoto y Jehová no estaba allí. Vino un fuego y Jehová no estaba allí. Pero de pronto vino un silbo apacible de Dios, y que allí estaba la voz de Dios, y que allí estaba Dios en el viento apacible. Y le dijo Jehová a Elías: sal de la cueva, tú no perteneces ahí, tu plataforma no es esa, Elías. Tú tienes que enfrentarte ante Jezabel, porque vivo yo, Jehová, que a Jezabel se la comerán los perros, aleluya. Y tanto a Acab los perros lamerán su sangre, porque la amenaza que hicieron contra ti, esa amenaza no es para ti, porque tú no vas a vivir amenazado, amordazado, aleluya. No eres tú el que vas a morir, son ellos los que van a morir, son ellos los que van a perecer. No eres tú quien va a perecer, son tus enemigos, iglesia, que van a tener que perecer. No eres tú quien va a huir, son ellos, vuestros enemigos, quien tendrán que huir. Dice la palabra de Jehová: por un camino saldrán a buscarte y dirán: ¿a dónde está esa mujer, ese hombre que se la pasa orando, que se la pasa clamando? Y por un camino saldrán a buscarte, pero por 7 caminos van a tener que huir frente a ti, porque van a decir: no podemos tocarlo, no podemos tocarla. Tendrán que huir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Satanás saldrá a buscarte, pero tendrá que huir él de ti, no nosotros de él. Tendrán que retroceder vuestros enemigos. ¿Sabe, mi hermano? Yo cuando estaba pequeño sufría de la garganta, tenía herpes. Entonces, Satanás sabe dónde atacarte. ¿Por qué? Porque él va a atacar el lugar donde, o donde tú lo atacas a él, él te va a atacar a ti. Y hace ya unos meses atrás, por eso es que yo no cantaba, porque me habían detectado tiroides. Entonces yo ya no podía cantar. Me decía el médico que tenía que hablar y hablar bajo. Y entonces estaba allí con eso y las cosas se fueron empeorando. Usted ve que bajé un poco de peso. Es por eso que es la tiroides. Entonces, esos son por eso viene la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad y todo. Entonces el médico dice eso. Y tienes que llevar un tratamiento y bueno, eso fue desde el mes de diciembre. Entonces ya en el transcurso de la semana empezó a empeorar, de pronto se me cerró la garganta, no podía hablar. Íbamos a ir al ayuno de donde la hermana Esmeralda. Yo llevaba los ganglios ya cerrados, el dolor llegaba hasta acá, hasta los oídos, y me entraba a los oídos, y por más que medicamento, ese dolor no se quitaba. Inyecciones y todo, y pues el dolor seguía. Entonces, estaba allí el médico y decía: es que tú tienes que llevar un tratamiento. Y bueno, de pronto me hacen un estudio, grama tiroideo, y salió que tenía 2 bolitas en la tiroides, en la garganta. Esas bolitas son como cáncer. Entonces dicen: tienes 2, y el médico se asusta y dice: tenemos que hacerte una biopsia, porque ahí detectó como que empieza a fluir un cáncer en la garganta. Y yo me quedé así, dije: cáncer en la garganta, bueno, somos humanos. Dije: bueno, tengo que hacerme eso. Y el día que yo me fui de aquí, cumplía 21 días de ayunando. Y yo recuerdo que era el último día y yo decía: Señor, no me voy a poder levantar ya de la cama, porque los dolores de pies eran tremendos, de los tobillos, se debilitaban todas mis piernas. Así que a veces usted me veía que predicaba y ya no me veía, porque yo estaba arriba allí encerrado con dolor de piernas.
con dolor de pies, los pies se me debilitaban, los huesos y medicamentos. Entonces por eso yo a veces me desaparecía de aquí, yo predicaba y todo y allá estaba después cuando acababa el culto. ¿Por qué? Porque era mucho el cansancio que te venía a causa de eso. Y decía el médico, es que tenemos que ver ahora si el cáncer que ya se empezó a fluir en tu garganta es maligno o benigno con esta biopsia. Y por un momento yo estaba allí pensando y decía esto, y como que la persona empieza a atormentarse en la mente. Y de pronto dije, no, esto no puede pasar, o no puede suceder, o si puede suceder es un propósito de Dios. Yo dije, el chiste es que yo no me muero, podré sufrir esto pero no me muero, porque hay una palabra, una promesa, algo escrito por el dedo de Dios. Y el día que terminé mis ayunos, esto es para que usted vea que no estamos solos, iglesia. El día que yo acabé mis ayunos, yo estaba postrado ahí en este lugar. Eran las 10 de la mañana y yo estaba orando en mi cama, porque yo no me podía levantar. Y yo recuerdo que el hermano que estaba allí conmigo me dijo, vamos a ir a orar al templo. Le dije, yo no puedo, aquí voy a orar todo el día, porque no me puedo levantar. Tenía un dolor de cabeza, dolor de pies y de todo, una debilidad tremenda. Entonces le dije, me voy a quedar aquí. Pero de pronto dije, no, yo tengo que ir a orar al altar, porque hoy termino mis ayunos. No puedo terminar mis ayunos en derrota. No puedo terminar mis ayunos aquí llorando. Entonces yo me vine y me postré allí. Y cuando estoy allí postrado, recuerdo yo que la presencia de Dios me empezó a invadir. Y cuando Dios empieza a invadir a uno con su presencia, no quiere escuchar a nadie de allá afuera, ni se distrae. Uno está allí enfocado en la presencia de Dios. Y yo estaba enfocado en la presencia de Dios y sentía el abrazo de Dios. Y sentí allí a Dios abrazándome. Yo dije, Señor, hoy es el día, yo sé que tú vas a hacer un milagro, porque ya no aguanto estos dolores. Entonces recuerdo que cuando yo estoy allí le dije, yo sé que tú estás conmigo. Tú dijiste un día, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Entonces dije, yo lo creo con todo mi corazón. Y yo le comenté a unas personas y esas personas me dijeron, tienes que tener fe. Y le digo, pero tengo fe. Tienes que creer. Le digo, pero estoy creyendo, no puedo hacer algo más, estoy creyendo. Y recuerdo que cuando estoy postrado allí, vi algo tan claro. Vi un personaje de este lado donde se sientan los hermanos. Y ese personaje estaba alto y llegaba al techo. Y sus cabellos eran como grises, como color plata, pero brilloso, era grises. Sus ojos eran del color de sus cabellos. Y él era blanco, alto. Y estaba y llegaba hasta el techo. Desde abajo llegaba arriba, no tocaba el piso, estaba a esta altura, pero llegaba hasta el techo y era gigante. Y lo empecé a mirar. Y recuerdo que el hermano que me vio allí me dijo, ¿estás bien? Y yo nomás le moví la cabeza porque había un nudo en mi garganta, un dolor. Y estaba allí yo luchando con ese dolor, pero a la vez veía la gloria de Dios. Y él me hizo así 2 veces. Y cuando me hizo así, yo me quise levantar físicamente, pero no podía por la debilidad que había en mis pies. Pero lo que se levantó y salió fue mi espíritu, y era un niño que salió de mí. Era un niño como de 5 años que empezó a caminar, y yo lo empecé a ver, que empezó a caminar a donde él estaba, y yo decía, eso salió de mí, pero era mi espíritu y era un pequeño. Y salió y fue caminando donde está él, y él lo empezó a acariciar y empezó a agarrarle la cabeza. Empezó a apretar mis hombros, empezó a tocar mi garganta, empezó a tocar los huesos de mis pies, mis tobillos, mis dedos, y empezó a tocar todo mi cuerpo. Y volvió a ser así. Y vi que el niño venía y entró a mí. Y escuché que él dijo con una voz suave y dijo, he venido a sanar tu espíritu. Y entró en mi espíritu. He venido a sanar tu espíritu. Y me muestra unos papeles. Me dijo, tú estás sano. Yo he venido a sanarte. Tú no estás enfermo. Y él me lo dice así. Entonces me muestra un agua que él está poniendo en una botella de cristal y me dice, bébela. Y cuando le empecé a beber, esa agua era cristalina y yo empecé a sentir una sanidad. Y le digo, ¿y quién tú eres? Y me dijo, yo soy el anciano de días.
Y cuando dijo así se fue, pero voló. Pero hermanos, como un rayo. ¿Sabe algo? ¿Quién es el anciano de días? Yo lo investigué. Es Dios, es nuestro Señor. ¿Cuántos adoramos a Cristo? Dile al que está a tu lado, no estamos solos. Mi hermano, diga esto conmigo, no estamos solos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque yo le decía al Señor y a veces, no sé, yo como que me molestaba, a veces me reía y decía, ¿qué, Señor? Porque tú estás sanas a los enfermos y yo estoy así. Sanas a los que tienen dolencias musculares y yo estoy aquí con estas dolencias. Y varias veces nuestros hermanos que van a Cuernavaca, ellos se daban cuenta, le decía, hermanos, yo no voy a ir a Cuernavaca porque yo me siento mal. Y yo me quedaba ahí adolorido, acostado, reposando en cama. Y los hermanos se encargaban. Y yo quería ir, había un anhelo en mi corazón de ir. Y yo cuando veía a la iglesia que no adoraba ni exaltaba a Dios con su garganta, yo decía, yo quiero hacer eso, pero yo no puedo porque el médico dice que yo no lo puedo hacer. Estaba viviendo yo bajo una amenaza de Satanás sin darme cuenta. Satanás quería apagar esta voz. Satanás quería apagar el sonido de esta voz. Estaba bajo una amenaza. Y yo decía, la iglesia está muda, yo quisiera tener la garganta sana de ellos para poder adorar a Dios, porque a mí me gusta adorar a Dios, alzar mi voz. Y yo veía a veces la iglesia callada. Lo que Satanás quiere es robarle la alabanza a la iglesia, robarle la adoración a la iglesia. Y yo estaba allí bajo una amenaza y recuerdo que varias veces íbamos al médico los días sábados, a las citas que teníamos. Y esas citas, todo lo que teníamos, eso debilitaba mi cuerpo. Y yo decía, Señor, yo creo en ti. Ahora tú me dices, yo estoy sano, mi espíritu se ha sanado. Tú eres el anciano de días. Tú estás en esta iglesia. Aquí hay milagros y van a ocurrir más. ¿Y sabes lo que Él me dijo mientras yo estaba allí? Y me dijo, hijo, tú me has pedido operar en milagros, en liberación. Pero te estoy puliendo. Porque tú no puedes operar en milagros y en liberación sin antes pasar un proceso. Me dijo, te estoy puliendo porque lo que vas a ver es mi gloria. Y mi hermano, y cuando yo estoy ahí, yo miré un avivamiento poderoso, un avivamiento glorioso de Dios. Y Él me dijo, ¿quieres eso? ¿Quieres que los paralíticos se levanten? ¿Quieres que los ciegos miren? ¿Quieres que los mudos hablen? Déjate pulir por mí. Y yo dije, Señor, pero sí duele el proceso. Y le dije, pero no voy a morir. Y me dijo, no vas a morir. Déjate pulir por mí. Me dijo, ¿quieres entrar dentro de ese avivamiento? Tienes que ser pulido para que operes en gloria, para que operes en milagros. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos operar en milagros. Le decimos, Señor, úsame en esto, en el otro. Pero no queremos que Dios nos procese, que Dios nos purifique, que Dios nos pula, que Dios nos limpie. Queremos recibir mucho, pero no queremos que Dios nos quebrante, que Dios interrumpa nuestros propósitos. Aleluya. Y yo le creí a Dios. Y ese día me fui a Río Grande, ese mismo día, porque nos íbamos a ir la siguiente semana. Y yo le dije al hermano, hay que acabar el ayuno, vámonos, porque yo estoy sano. No es necesario esperarme la siguiente cita. Tenía una cita en el médico. No es necesario esperarme, vámonos. Yo sé que el Señor ha hecho la obra. Y aunque yo me sienta todavía igual, yo sé que ya la hizo. Y nos fuimos y yo empecé a sentirme mal. Y yo decía, no, Dios, tú ya la hiciste. Porque eso es la fe. Hay gente que Dios le dice aquí, en esta iglesia, tú estás sano. Y cuando se va usted se siente igual o peor. Entonces cuando usted se siente mal o peor y usted dice, no, es que no me sanó Dios, es allí donde ya negó su fe y es ahí donde la enfermedad le vuelve. Por eso cuando Dios le diga, tú estás sano, a pesar que se siente igual, usted diga, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Me siento mal, pero estoy sano. Esa es la fe, esa es la fe. Y el Señor, me voy. Al otro día me sentía igual, peor y peor.
Y llegó un momento que ya de pronto el dolor, las dolencias de hueso desaparecieron, me dejé de tomar el medicamento y hoy me tocaba hacerme la biopsia en la garganta para que descartaran el cáncer maligno o benigno. Y hoy fuimos al médico, el médico nos atendió muy bien, ya él nos ha atendido todo el proceso y cuando yo llegué, él dice, antes de hacerte la biopsia tenemos que checarte con un ultrasonido más. Ya me habían hecho 4 ultrasonidos en la tiroides. Vamos a hacerte el último ultrasonido. Y recuerdo que yo me acosté y dije, como que el cuerpo te quiere poner miedo. Y dije, el cuerpo ni mi mente me va a dominar. Porque cuando el miedo te domina, hermano, tu fe está por los suelos. Tu fe se va por los suelos. Dije, no me va a dominar el miedo. Y está allí, yo solo recortaba a aquel personaje que estaba allí que me dijo, tú estás sano. Y sabe, y yo dije, aún si sigo enfermo, yo sigo creyendo. Porque eso es creer. Aún usted se tiene que morir creyendo. Aunque no vea el resultado terrenal, usted se tiene que morir creyendo en Dios. Yo dije, yo creo. Y me hace el ultrasonido y veo que checa por acá, por acá, por allá. Y me dijo algo, afortunadamente tú no tienes nada. Afortunadamente no hay nada. Hay una inflamación que no es nada de lo que pensamos que era. Es una inflamación solamente que con una pastilla se va a normalizar. Pero tú estás sano, tu vida normal, todo está normal. ¿Quieres operar el milagro? Deja que la gloria de Dios te toque. Deja que Dios te pula. Deja que Dios te quebrante. Porque sin proceso no hay gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es tan lindo, hermanos, tan bueno. Dios es tan lindo y a veces no es que Dios te esté castigando. Porque cuando tú te conoces que estás bien delante de Dios, tú sabes que no es un castigo, que es un proceso. A veces es proceso y a veces es corrección de Dios. No siempre va a ser corrección de Dios, juicio de Dios. A veces va a ser procesos que Dios te va a hacer pasar. Y yo dije, Señor, pues gloria a tu nombre, Jesús. Todo se ha normalizado, todo está bien. Todo está bien. Yo le dije, ahora te toca a ti, Señor. Yo ya llevé este pequeño proceso, ahora te toca a ti hacer lo que tú dijiste. Operar en milagros, operar en sanidades, operar en liberación. Porque yo le dije al Señor, yo quiero operar en milagros. Yo quiero ese don de milagros, Señor. Yo quiero ver paralítico levantarse. Me dijo, ¿lo quieres ver? Déjate pulir. Hoy Dios te dice, ¿quieres ver mi gloria? Déjate pulir, déjate pulir. Deja que mi mano te pula. Deja que mi mano se mueva a tu favor. Aleluya. La iglesia está bajo una amenaza. Hay gente que está viviendo bajo una amenaza. Pero te voy a decir, aún bajo la amenaza, cree y confía en Dios. Esta viuda solo tenía una vasija, un poco de aceite y estaba bajo una amenaza. Las vasijas son las personas dentro de la iglesia. Y el aceite es el Espíritu Santo. Y mientras la iglesia tenga el Espíritu Santo, la iglesia va a tener la victoria. La iglesia va a tener la respuesta de Dios. Mientras tengamos Espíritu Santo de Dios. Y le dijo el profeta, manda a traer más vasijas. Manda a traer más vasijas. Y dice que le dijo el profeta, enciérrate tú, tus hijos, y toma ese aceite y empieza a llenar la vasija. Y empezaron a llenar la vasija, la vasija, la vasija. Y el aceite no cesaba. Ese era un milagro glorioso. Que de pronto usted tenga un recipiente y empiece a poner líquido de ese recipiente a otro recipiente. Y vea usted como que no cesa aquel aceite. Y usted va a decir como que ¿qué está pasando? ¿Sabe, mi hermano? Lo que a la iglesia le hace falta es creer para ver la gloria de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se miraron grandes milagros, porque ese pueblo creyó sin ver. Esta mujer creyó sin ver. Si Dios no dijera, iglesia,
Mira, toma ese poco de aceite que está en ese recipiente y empieza a llenar más recipiente. Usted va a decir, ¿cómo que ese líquido, ese aceite va a alcanzar para 100 recipientes? Pero Dios dice, si yo lo dije, así es. Si yo lo dije, así sucederá. Y esta mujer empezó a buscar vasijas en sus vecinos le prestaron, y cuando sus hijos le dijeron, ya no hay vasijas, se acabó todo, el aceite cesó. Porque cuando Dios te bendice y cuando Dios te honra, no te honra a medias. Cuando Dios te bendice, te honra bien, te bendice bien, aleluya, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Y Catamasó Alaya, ese es el Dios que nosotros adoramos. No tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Dios chico, tenemos un Dios grande y poderoso. Esta mujer vio la gloria de Jehová. Usted recuerda la historia de una mujer que es parecida a esta, y también era una viuda. ¿La viuda de qué? De Sarepta. Es una historia parecida a esta mujer. Era viuda, solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y por creerle a la voz de Dios a través del profeta, Jehová le dijo al profeta, dile que así yo digo, que el aceite no va a escasear, que el aceite no va a disminuir, ni la harina se va a escasear, hasta el día en que yo, Jehová, haga llover sobre la faz de la tierra. Algo que me sorprende de esta palabra, que Dios ama a las viudas que honran a Dios, que Dios ama a las viudas que temen a Jehová. Estas dos viudas fueron honradas por Dios. Una vivía bajo una amenaza de que sus hijos iban a ser esclavos, y la otra vivía bajo una amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque dijo, solo vamos a hacer un pan cocido y nos vamos a dejar morir yo y mi hijo. Estaban viviendo bajo una amenaza de muerte, de hambre, y Dios llegó justo a tiempo. Porque no esperes que Dios llegue antes. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega al momento que Él piensa que es necesario llegar. El momento en que nosotros requerimos que Él llegue. Allí llega Dios. Allí llega Jehová. Hay familias que están bajo una amenaza de muerte. Hay ministerios que están bajo una amenaza de brujería, de hechicería, de santería. Pero mayor es Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Que el que está allá afuera. A usted Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. A usted Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. Usted no es un cobarde. A usted, escuche esto, a usted Jehová le ha dado sandalias de bronce para hollar serpientes y escorpiones. A usted Dios le ha dado sandalias de bronce. A usted Jehová le ha dado un arco de bronce para lanzar flechas contra las acechanzas del diablo y destruir los decretos de maldad. Lo que pasa hoy en día es que la iglesia no está creyendo en el poder que se le fue depositado. A la iglesia se le fue depositado un poder para destruir las amenazas del diablo. A la iglesia se le ha depositado un poder. Lo que pasa es que el diablo te ha hecho creer que tú no vales, que tú no tienes poder, que tú no tienes valor, que la iglesia no tiene valor. Por eso no vemos la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios dice que se le dio poder a la iglesia. ¿Sabe por qué se le dio poder? Porque a la iglesia se le dio el poder del Espíritu Santo. Iglesia, y si tú tomas el poder que Dios te ha dado, ni las puertas del infierno, del Hades, prevalecerán contra ti, contra tu casa, contra la iglesia. Aleluya. Toma el poder que Dios te ha dado. Destruye las amenazas del diablo. Hay tantas amenazas de Satanás que hay gente escrita en libros satánicos para destruirte a ti, para enfermarte a ti, para desviarte del propósito de Dios a ti, a tus hijos, a tu familia. Hay gente no solo escrita en libros terrenales, sino en libros infernales.
libros del infierno, donde están escritos nombres de personas, aleluya, que no han doblado sus rodillas a Baal, iglesias que todavía tienen el fuego del Espíritu Santo, y su propósito de ellos es destruirnos. Estamos bajo una amenaza, pero no estamos en derrota. Estamos bajo una amenaza, pero estamos con un Dios que destruye y quebranta los poderes de tinieblas. ¿Sabe, mi hermano? Yo no sé por qué hay gente que habla de Dios, y cuando habla de Jehová, habla como si fuera cualquier objeto, cualquier ser humano, cualquier persona. Cuando yo nombro el nombre de Jehová, yo lo nombro desde mi corazón, porque sé que así es Dios, que ese es mi Dios, que ese es el nombre de mi Dios, quien yo adoro. Y siempre yo he dicho, cuando yo vengo entrando por esa puerta, usted verá lo físico, pero yo no miro lo físico. Cuando yo vengo entrando siempre por esa puerta y miro el altar, yo no miro el altar así físicamente. Yo miro allí una gloria, un altar de oro, un altar donde fluye ríos de agua viva. Yo miro que ahí está la gloria de Dios, la gloria del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Yo digo, es que ahí está la gloria de Dios. Es que ahí está Dios, que aunque no lo vemos, como dice el canto, dice que ahí está Dios, que aunque no lo vemos, su gloria está allí, su gloria nos envuelve, su gloria nos rodea. Aunque no vemos su gloria, la podemos sentir que allí está. Y yo digo, allí está el Abba, allí está Él. Allí está Él. Y yo no sé por qué cuando nosotros decimos Jehová, lo decimos como si nada. Usted lo tiene que decir desde lo más profundo de su corazón, de sus entrañas. ¿Sabe por qué? Porque yo veo la Biblia, y cuando veo la Biblia leo que los serafines, que tienen ojos por dentro, por fuera y por todos lados, y que son serafines grandes, querubines altos, serafines altos, que tienen 6 alas, y todavía ellos se cubren su rostro para no ver a aquel que está allí sentado en el trono. Pero dice la palabra que el uno al otro dan voces, mueven sus alas, y cuando mueven sus alas el uno al otro producen voces que dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice la Biblia, la tierra está llena de su gloria. No dice va a estar llena, dice ya está llena de su gloria. Oh, gloria, gloria. Pero lo que pasa, que el pueblo de Dios tiene que experimentar y tocar esa gloria. Los ángeles no dicen la tierra se llenará de la gloria, dice la tierra está llena de la gloria de Dios. Aleluya. La tierra, cada esquina, cada cimiento de la tierra está llena de la pleitesía, majestad del Dios verdadero. Y hay gente que dice: sí, yo amo a Jehová. ¿Quién sabe a qué Jehová está amando? ¿A qué Jehová está adorando? Pero el Dios que está aquí es poderoso, es un Dios glorioso. Y perdónenme que me estoy saliendo del tema, pero es lo que yo le quiero inyectar en esta hora. Una palabra de fe, una palabra para que no dude que tenemos un Dios grande que todo lo ve, un Dios grande que está en su trono, pero también está aquí. Iglesia, tiene un Dios grande. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, todo lo que ha de contar los cielos, toda esa gloria. Usted ve las estrellas están contando la majestad que tiene su Dios y mi Dios. La estrella más grande, usted sabe cuál es la estrella más grande, ¿verdad? El sol. El sol es un destello que nos alumbra a todos y cuenta la gran gloria que tiene Jehová. Aleluya. La luna, un planeta que nos da luz,
anuncia la gloria de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Hay gente que no entiende cuál es la gloria de Dios allá en los cielos. No logro entender, porque hay gente que no puede entender el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios no está escondido, sino otra cosa es que el hombre ha escondido el misterio de Dios porque no lo quiere ver. Pero sabe, mi hermano, cuando usted ve esos rayos que caen sobre la tierra, esos relámpagos que anuncian que ya viene la lluvia, y cuando está la lluvia y esos rayos cayendo, rayos tras rayos, y se escuchan ruidos fuertes, usted dése cuenta que eso está anunciando al gran Dios que está arriba en su trono, al gran Dios que está sentado allí arriba en su trono. No me cansaré de hablar que hay un Dios sentado en su trono. Hay un Dios poderoso. Cuando usted escucha el bramido del mar está anunciando que hay un Dios poderoso que lo creó, que lo formó, que lo hizo. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.